Estamos ya de regreso en ABC Noticias del canal 28, la televisión independiente de Chihuahua. Ayer tuvimos el compromiso con ustedes de presentar un análisis de lo que fueron las encuestas y sus resultados y tener un comparativo con lo que efectivamente y realmente sucedió el 1 de julio. La decisión que tomamos los mexicanos el 1 de julio fue indudablemente una decisión trascendente. Importante no solo en el interés personal, sino que tiene que ver con el bienestar de nuestras familias y de la sociedad en general. De esa magnitud fue el sentido que le dimos a nuestro voto. De ahí la importancia de todos los elementos de convicción que nos ayudaron a tomar una decisión acertada. Y precisamente en este contexto debemos de analizar el papel que desarrollaron los medios que día a día o en determinado periodo de tiempo nos estuvieron diciendo cuál era la distancia entre un candidato y otro, es decir, las preferencias electorales. Las encuestas, un instrumento de medición científica que para muchos se convirtió en un factor muy eficiente de propaganda, según un escenario que se maneja. Pero vayamos al efecto, al análisis, a la conclusión. Pero para poner un comparativo que nos ayude a entender precisamente el efecto de las encuestas, yo le voy a poner un ejemplo. Mire, si yo le pregunto a una empresa especializada en medir distancias, ¿cuál es la distancia que existe entre la ciudad de Chihuahua y la Ciudad de México? Pues me tendría que decir que es una distancia de 1,450 kilómetros, esa es la distancia real. Pero si esa empresa, esa encuestadora, me dice que hay una distancia no de 1,450 kilómetros, sino de 4,100 o 5,000, pero aparte me asegura y me da la confianza que su margen de error es de más o menos 2%, pues la verdad es que me está aportando una información pues muy alejada de la realidad. Y eso es lo que hicieron las encuestadoras, porque no me estaban dando la distancia entre la ciudad de Chihuahua y México, más bien me estaban dando la distancia entre Chihuahua y Panamá o más allá, y eso fue lo que hicieron la mayoría de las encuestadoras. Y ese error de distancia tan extremo, en este ejemplo, pues me puede obligar a decir, la Ciudad de México está lejísimos. Es casi imposible llegar ahí, días y días de camino, gastos de gasolina, hospedaje, comidas, casetas, en fin. Puedo decir, pues mejor no voy, desilusionarme, arrepentirme de ese viaje. Y eso fue lo que hicieron la mayoría de los medios de comunicación que hablaron estas encuestas. Hay un efecto psicológico en el ánimo de las personas que deciden tomar decisiones basadas en el error extremo de la distancia entre un punto y otro. ¿Qué pasó con los resultados del 1 de julio y qué pasó con los pronósticos realizados por esas encuestadoras? Esto es lo que vamos a ver. El margen real de distancia entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue de 6,51 puntos al computarse al 98,9% de las casillas, que es nuestro referente. ¿Qué nos dijeron los medios de comunicación? ¿Qué distancia nos dijeron que existía entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué margen de error tuvieron? Aquí algunos ejemplos, quizás los más representativos. Verumen y Asociados nos informó que había una distancia de 6 puntos entre un candidato y otro, es decir, hubo un margen de error de esta encuesta del 7,8%. Quiero aclararles que fue la encuesta más creíble, más profesional, con mayor calidad y certeza en sus resultados. Por cierto, no la mandó a hacer ningún medio de comunicación o partido político, la patrocinaron universitarios y ciudadanos agrupados en asociaciones civiles. Vamos con otra encuesta. El periódico Reforma, con Covarrubias y Demoscopía, nos informó que había una distancia de 10 puntos entre el primer y segundo lugar, es decir, aquí se dio un error del 53,6%. Telefórmula, con Consulta Mitofsky,
terminó con una distancia entre los dos primeros candidatos de 13 puntos, es decir, un margen de error del 99.6%. Los periódicos del señor Vázquez Raña, de la cadena de Los Soles, El Heraldo y Esto, contrató a la encuestadora Parametría, que le dio una ventaja a Peña Nieto de 15.2 puntos. En este caso, el margen de error fue de 133.4%. El periódico Excelsior de Ulises, encuestadora Ulises Beltrán, dio una ventaja de 16 puntos a Enrique Peña Nieto, es decir, tuvo un error, como parámetro lo real, de 145.7%. Y si usted cree que esto fue ya extremo, pues le comento, le informo que el periódico El Universal, con la encuestadora Buendía y Laredo, marcó una distancia entre los candidatos punteros de 17.4 puntos, creciendo en consecuencia el margen de error en 167.2%. El Grupo Milenio, que en forma diaria, todos los días publicó a través de prensa, radio y televisión los resultados de GEA-ISA, terminó dando en pronóstico un triunfo de Enrique Peña Nieto por 18.4. El error con los resultados finales fue de 182.6%. Y finalmente, el Financiero, que le dio a Peña una ventaja de 20.1 puntos, se llevó uno de los márgenes de error más altos, con 208.7%. Esta fue la radiografía de las encuestas y sus resultados. Por eso, si todos los días y a todas horas, durante semanas y meses, nos dicen en radio, televisión y prensa, tanto escrita como digital, por el ejemplo que le di, que la distancia entre Chihuahua y el Distrito Federal es de 4,000 o 5,000 kilómetros, pues quizás termine creyendo esto, aunque la distancia real sean de 1,400 kilómetros. ¿Qué concluir? Errores producto de la ineficiencia, de la falta de profesionalismo, ¿acaso complicidades y manipulaciones? Lo cierto es que la mayoría de las encuestas nos presentaron una distancia falsa, que nunca se acercó, en la mayoría de ellos, a la realidad, pero cuyos efectos pudieron cambiar la decisión que tomaron los mexicanos el 1 de julio. Es indudablemente necesario regular a las encuestadoras y poner todos los candados para que esta historia no se vuelva a repetir. Aquí está el testimonio de las empresas encuestadoras que le fallaron a los mexicanos. Ahí están los hechos. Regresamos en un momento.